Dijo Marx que la historia de los pueblos que tienen una historia es la historia de la lucha de clases. Sin embargo, el antropólogo Pierre Clastres afirmaría: la historia de los pueblos sin historia es, diremos con la misma verdad, la historia de su lucha contra el Estado. Recientemente, Virus ha publicado una nueva edición de esta imprescindible obra, La sociedad contra el Estado, de Pierre Clastres, con prólogo de Carlos Taibo. Clastres nació en París en 1934 y desgraciadamente desapareció de forma muy temprana en 1967 debido a un accidente automovilístico. Su trabajo antropológico se centró, sin perder la perspectiva filosófica ni el compromiso político, en el estudio crítico de las sociedades sin Estado, que mejor podemos denominar, como veremos más adelante, sociedades antiestatales. Clastres trató de desprenderse del evolucionismo etnocentrista propio de su época, que consideraba a estas sociedades en una especie de estado primigenio incompleto. Por lo tanto, el prejuicio etnocentrista es considerar el Estado un término necesario a toda sociedad en función de un modo de entender la evolución, por lo que las sociedades que se quieren llamar primitivas estarían determinadas negativamente por sus carencias, sin Estado, sin escritura, sin historia y con una economía de subsistencia al carecer de economía de mercado. Clastres se preguntará qué hay de cierto en todo esto. Renunciará a catalogar a ciertas sociedades como primitivas por mostrarse carentes de algo supuestamente fundamental, producto del desarrollo histórico como es el Estado, y el enfoque de su trabajo será estudiarlas como comunidades más libres e iguales, con más tiempo para el ocio y menos obcecadas en la producción económica, una vez satisfechas las necesidades básicas. Por supuesto, las propuestas de Clastres causaron polémica, generaron mucho impacto, unas enormes críticas no siempre razonables, y este autor recibió apelativos que no merece la pena reproducir. La sociedad sin Estado, estudiada por Clastres, y como ya he apuntado con anterioridad, otorga una gran importancia al tiempo libre de las personas. Tiempo libre empleado para la sociabilidad, para los ritos u otras tareas propias de la tradición cultural. Sin embargo, no hablamos de sociedades de la escasez, ya que se nos demuestra, retomando Clastres las aportaciones del antropólogo norteamericano Marshall Sahlins, que tanto le influyeron, que se produce únicamente lo necesario, ya que sencillamente no desean trabajar más. El ser humano es el fin y la producción el medio, y no a la inversa como en nuestras sociedades llamadas avanzadas. Tienen por lo tanto estas sociedades, insistiremos, mal llamadas primitivas, una concepción del trabajo que nos introduce en cuestiones verdaderamente importantes, como es el trabajo y el desarrollo tecnológico dentro de nuestra visión etnocéntrica, y podemos comparar con el número de horas que se nos obliga a trabajar en estas sociedades llamadas desarrolladas y opulentas. Y es que otro de los pretextos para desdeñar ciertas sociedades consideradas arcaicas es su presunta inferioridad étnica. Pero sin embargo, Clastres observa que se aseguran los modos para un dominio del medio natural. Bien es verdad que no un dominio de modo absoluto. Así, su economía de subsistencia no está determinada por la falta de un saber hacer técnico. Por otra parte, y de ahí el título de la obra, hablamos de sociedades en que el poder y la política son instrumentalizados para preservar la igualdad y la cohesión social, impidiendo que emerja una instancia dominadora separada de ella, que es el Estado. Se ha dicho en ocasiones que este tipo de sociedades ejerce una política conservadora, pero mostrando una revolución anticipada en su seno, que no solo lucha contra toda posible opresión, sino que se adelanta para impedir que surja. La jefatura en este modelo social se fundamenta en el prestigio, pero sin que se produzca una monopolización del poder, ya que es la propia sociedad la que lo ejerce sobre la figura del jefe. Sería una permanente vigilancia para que ese prestigio no acabe transformándose en una concentración de poder. El jefe dentro de este modelo social no posee una autoridad coercitiva. Su finalidad es terminar con los conflictos entre personas, familias o linajes, por lo que constituirá una capacidad técnica y no una autoridad política. Y es que para Clastres la clave a nivel histórico sería la disrupción política que se produce con la aparición del Estado, y no el cambio económico, por lo que niega que la gran revolución se produjera en el Neolítico, ya que permaneció intacta la organización social. No existe en estas sociedades primitivas la división de clases, al tener todos la misma capacidad de satisfacer las necesidades materiales.
Al mismo tiempo que al no haber intercambio de bienes y servicios, se impide la acumulación privada y no se da el deseo de poder o de poseer más que el prójimo. No debería ser necesario aclarar que Clastres no alabó sin más este tipo de sociedades para proponer alguna suerte de primitivismo anarquista ideal. Es más, entre los hechos controvertidos, que los hay, y que es algo también mostrado por el antropólogo en sus estudios, está el hecho de que la mujer no se encontraba las más de las veces en el mismo nivel que los hombres para tomar decisiones. El objetivo de Clastres fue que se produjera un diálogo con este tipo de sociedades que tendían a desaparecer o más bien a ser exterminadas y que tenían una estructura social y política muy diferente al modelo occidental que acababa justificando la dominación en forma del Estado. Yo creo que el trabajo de Clastres puede servir muy bien en la actualidad para reflexionar sobre la posible construcción de una sociedad libertaria, para mostrarnos ferozmente críticos con un modelo cultural etnocéntrico y evolucionista y para indagar en otros alternativos que nos ayuden a la transformación social. Y es que para la mirada occidental prima la visión hobbesiana de una sociedad previa al Estado, donde se da la guerra de todos contra todos y consecuentemente es necesario el llamado contrato social para instaurar la paz y el orden en forma de una instancia dominadora que limite la libertad de los individuos. Muy al contrario, el trabajo de Clastres nos demuestra que la guerra en ciertas sociedades no es signo de violencia indiscriminada de unos contra otros, sino parte de su estructura interna para preservar la unión y autonomía sociales e impedir que surja un órgano que monopolice el poder. La guerra entonces es contra el Estado y constituye un rasgo interno de la propia sociedad no estatal. Desde esta visión, y que es algo propio para cualquier sensibilidad libertaria, el Estado no es producto de ninguna necesidad histórica, sino algo contingente producto de ciertas circunstancias, mientras que podemos observar que ha habido otras estructuras sociales en el pasado que han impedido el surgimiento del Estado, preservando la cohesión y autonomía de la sociedad. Cuando Clastres habla de sociedades cohesionadas, indivisas, no significa tampoco que se renuncie a la pluralidad y la heterogeneidad, sino que no existe una división nítida entre dominadores y dominados. La huella de Clastres puede rastrearse en el trabajo de otros antropólogos, como es el caso del recientemente fallecido James C. Scott, de Brian Morris o de David Graeber. Todos ellos trataron de contradecir la idea de que el surgimiento del Estado es un signo determinante de progreso dentro de las comunidades humanas. Ya dediqué un vídeo a la obra póstuma de David Graeber, coescrita con el arqueólogo David Wengrow y editada en castellano en 2022, El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad. En esta obra se nos muestra la gran cantidad de comunidades humanas que se han dado, negando esa narrativa lineal de la historia que acaba justificando la dominación, y se sugiere que el gran dilema es el hecho de cómo es posible que en las sociedades modernas se hayan perdido los rasgos de creatividad y flexibilidad que se dieron en el pasado. Continúan siendo objeto de la investigación antropológica los paradigmas de la sociabilidad humana y, consecuentemente, sobre la posibilidad de comunidades más libres e igualitarias. Toda esta llamada antropología de la anarquía puede darnos nuevas perspectivas sobre nuestra historia social y orientar aquellos movimientos sociales que caminan hacia la autonomía y la autogestión de la sociedad. Hasta muy pronto.